Bien, vamos con la segunda parte de estos temas, ¿no? Todavía me falta bastante. Bueno, entonces aquí les comento que otro de los temas importantes es que tenemos un primer imperio mexicano. ¿Quién es este? ¿Quién toma el primer imperio mexicano? ¿Quién es nuestro primer emperador? ¿Alguien sabe cómo se llama? Lo acabo de decir varias veces. ¿Cómo se llamó? Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide tiene una historia muy interesante. Este señor era rico. Bueno, pues todos los generales eran ricos, ¿no? Pero él se enamora, él tiene su familia, tiene su esposa, tiene sus hijos, creo que tenía puras mujeres. Pero bueno, finalmente él se enamora de una mujer muy, muy importante para la historia de México, pero la historia de México no le hace como honor a lo que realmente hizo por la historia de México, ¿no? Estamos hablando de una mujer muy guapa, con dinero, que se llamaba o la conocemos como la Güera Rodríguez. Tiene su nombre, pero le vamos a llamar como todo el mundo la llamaba, la Güera Rodríguez. Esta mujer era una mujer muy bonita y ella sabía que era muy bonita, que era muy guapa. Y ella estaba pues en su casa, como todas las mujeres de aquella época que no les dejaban participar en absolutamente nada, pero ella tenía una ventaja a su favor. Ella había sido casada con una persona ya bastante mayor y tenía varios amantes. Por eso la historia pues, no le ha sido, no le favorece su papel, ¿no? Pero no cualquier amante, o sea, no era, ella se fijaba pues muy bien a quién tenía como amante. Ella tenía amante a personas que le pudieran de alguna manera servir en algún momento de su vida. Y entonces, así como tenía amantes con mucho dinero, tenía amantes de la política y tenía amantes de la iglesia. Entonces, con esta gente se rodeaba esta mujer, porque era muy bonita, era muy joven y además tenía mucho carisma, ¿no? Y era muy culta. Entonces, ella se enamora y se enamoran los dos, Iturbide y la Güera Rodríguez se enamoran, pero la idea de la Güera Rodríguez era que Iturbide se convirtiera no tanto en emperador, porque no lo tenían destinado así, sino que tuviera obviamente un papel importante dentro de la política de México. Y entonces ella les empezó a vender a toda la gente con la que ella se rodeaba, les empezó a vender la idea de que Iturbide era la mejor opción para esta nación que iba naciendo, ¿no? Entonces, pues sí, se la compran y ella ya se hacía obviamente emperatriz de México, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la sorpresa? Que cuando la iglesia acepta a Iturbide como primer emperador, los políticos también que estaban en ese entonces empiezan bueno, le compran la idea también y dicen, ok, está bien, empiezan a ver cómo va a ser su coronación, ¿no? Y todo estaba hecho, bueno, de una manera bastante desorganizada. La gente que llegó ¿cómo se llama? La coronación de Iturbide, pues se dio cuenta que no estaba tan bien organizado como lo habían pactado, como lo habían querido. Entonces, esta mujer, la Güera Rodríguez, ya se hacía como emperatriz, pero la iglesia le dice, no, espérame, estás como que muy equivocada, tus ideas no son las mejores, tú no puedes ser emperatriz. Y entonces ella se queda toda, o sea, es un shock para ella muy, muy fuerte, porque le dicen, ¿cómo que no? No, la verdad es de que no vas a poder ser emperatriz. Imagínate que un emperador esté casado con su amante. ¿Cómo va a pasar esto? O sea, esto no puede suceder. Tú no puedes ser emperatriz. Entonces ella estaba bastante enojada porque ella había sido la que puso a Iturbide en ese lugar. Y entonces ella vivía ahí en el centro y estaba muy molesta y no sale cuando llega la carroza por toda la calle de Madero. Cuando llega la carroza hacia abajo en la casa de la Güera, hacen una pausa para ver si obviamente ella sale. Obvio, jamás salió, ¿no? O sea, también tenía dignidad la mujer. Entonces, no sale
y ya no le da ningún apoyo a Iturbide, nada. Incluso se cartea con la esposa del corregidor de Querétaro, con Josefa, y le dice, hay que derrocar esto que yo puse, hay que derrocarlo, o sea, no puede ser, porque ya empieza a ver pues los errores de Iturbide, ¿no? Entonces, no lo hace. Bueno, entonces, así empieza ¿cómo se llama? El periodo de gobierno de este Iturbide, pero es un despilfarro de dinero impresionante. En todos los países, en todas las épocas, cuando hay una guerra, siempre se queda al final, siempre se quedan con muchísimos vacíos económicos, no hay dinero, se acaba el dinero, ¿no? Entre los ejércitos, las peleas, todo este tipo de cosas. Entonces, le piden dinero, el gobierno mexicano, o sea, de Iturbide pide dinero a Inglaterra y le pide a España, obviamente no, y le pide a Francia, le pide dinero. Y todo este dinero es derrochado en el gobierno de Iturbide. Entonces, el Congreso, cuando se entera de esta situación, el Congreso dice, no puede estar pasando esto. Entonces, como la idea no le gustó a Iturbide, pues disuelve el Congreso, ya me enojé, córtenlas, bye. Y entonces se entera Santana. Santana se entera de esto, que él estaba lejos, porque ahorita vamos a ver el siguiente tema. Se entera de esto y entonces se levanta en armas a favor de la República, en contra obviamente de Iturbide, y la elección de un nuevo Congreso. Entonces Santana reúne a un nuevo Congreso y entonces desconocen al gobierno de Iturbide con el plan, así se llama, el plan de Casamata. Aquí así se llama, plan de Casamata. Pero Iturbide sale del país, se va a Europa y no regresa, agarra a su familia y dice, ay, nos vemos antes de que esto pase. Dura 11 meses en el poder, o sea, ni siquiera un año dura en el poder. Y entonces se va a Europa, pero después de un año dice, ah, yo creo que como que ya se relajó la situación, vamos a regresar. Pero en ese tiempo que él se va, aquí en México se firman unos tratados en donde se dice o se nombra, lo digo, lo más importante, se dice que cualquier persona que sea traidora a la patria va a ser pasada por las armas. De esto no se entera Iturbide. Entonces, cuando pone su primer pie en suelo mexicano, ¡pum!, lo agarran, lo detienen y lo fusilan. Y entonces, pues no duró, y qué bueno que la pobre, Josefa, digo, la Güera Rodríguez, pues no sé, no tuvo ya nada que ver con este hombre, porque pues fue bastante trágica pues su destino, ¿no? Era también un hombre muy, muy joven, pero bueno, es fusilado cuando llega a México y bueno, llega ese congreso que tenían, ya es disuelto y entonces el gobierno pues no se puede quedar así, o sea, en el limbo. Y entonces mandan ese mismo congreso, hace un triunvirato. Un triunvirato quiere decir que son 3 personas las que están a cargo del gobierno y debe de haber también 2 suplentes o más. En este caso, el triunvirato estaba compuesto por Pedro Celestino Negrete, por Guadalupe Victoria, que es nuestro primer presidente, y Nicolás Bravo. Y tienen como suplentes a Miguel Domínguez, que ya conocemos acerca de él, y a Vicente Guerrero como suplentes, pero este triunvirato no mejora la situación, la verdad. ¿Por qué? Porque aquí hay personas con diferentes tipos de pensamiento y para llevar a cabo también un gobierno. Unos decían que lo mejor era que México fuera centralista, ¿no? O que se dirigiera rigiera por el centralismo, y otros de ellos decían que el federalismo. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno? El centralismo es que el Estado es la autoridad suprema y el federalismo decía que tenía que ser un acuerdo y una unión entre varias entidades territoriales. México estaba compuesto por 19 estados, 4 territorios y un distrito federal. Entonces, finalmente gana, en la Constitución de 1824, gana la representación federal. Entonces, nosotros nos dirigimos por el federalismo.
Esto es importante porque hay también aquí ya una división de poderes como la conocemos actualmente y también dice que la religión católica, porque acuérdense que en esa época, dentro de estos planes, de estas constituciones, la religión católica pues era muy importante y entonces dice que la religión católica es la única aquí en México. Hay libertad de palabra y hay libertad de imprenta. Quiere decir que ya puedes tú decir si estás a favor, en contra, o sea, si te gusta o no te gusta el gobierno, algunos gobernantes, etcétera, etcétera. Ya nadie te va a poder detener porque tú estés en contra de lo que están haciendo, ¿no? Entonces, aquí también ya algunos periódicos pues ya no son clandestinos, sino que ya venden bien, o sea, sus periódicos en la calle, ¿no? Ya no lo tienen tan restringido. Pero bueno, entonces vamos a hablar de Santana. Aquí hay otro tema. ¿Perdimos o no perdimos esos territorios por culpa de Santana? Pues Santana ni siquiera estaba aquí, no estaba aquí en México ya cuando él es el presidente, porque ustedes saben que acá Santana tiene 11 veces es presidente, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque siempre le echamos la culpa. No, ese Santana fue el que vendió esos territorios, no fue él. Pero bueno, les voy a contar la historia que fue lo que pasó. En 1833, Santana y Valentín Gómez Farías son nombrados presidente y vicepresidente. Eh, y Santana en ese momento pide permiso para poder ausentarse y se va a refugiar a su casa que tiene allá tiene una hacienda en Veracruz, cerca de Córdoba, Veracruz. Tiene una hacienda súper bonita, todavía es ahora un museo increíble que está. Él tenía bastantes tierras, pues obviamente tiene dinero, es general, tiene muchas tierras, tiene tierras cafetaleras y lo que hay ahora ya no son esas tierras tan grandes, sino nada más es la parte de la hacienda donde él vivía. Y es una casa súper bonita, tiene hasta un laguito, tiene una pequeña iglesia, actualmente es un museo, pero todavía en secciones anteriores era ocupado por los gobernadores para hacer fiestas en este lugar, porque es un lugar lindísimo, se llama la Hacienda del Encero. Luego la buscan ahí en internet, es una cosa preciosísima. Pero bueno, este señor se va y cada ratito, él era muy ansioso, tenía así como ataques de ansiedad y cada que estaba así como abrumado de la situación por la que estaba pasando el gobierno en el que él estaba, pues decía, me voy. Entonces cada ratito pedía permiso para ausentarse y se iba y siempre dejaba a cargo a los vicepresidentes que tenía. Entonces el único territorio, ¿se fue el internet? No. ¿Sí me escuchan? Es que se me fue el internet. Yo sí le escucho perfecto. En ocasiones se llega a trabar un poquito, pero se escucha y se ve bien. Es que pensé que se había ido el internet, pero creo que no. Creo que todavía estoy en línea. Ok, gracias. Bien, entonces, ya se me olvidó en qué iba. Santana, les digo que se iba cada ratito, pero el único territorio por el que sí Santana es culpable de que nosotros perdiéramos es el de la Mesilla, que es un territorio muy pequeño que teníamos, ¿no? La Mesilla. Bueno, entonces aquí todavía hay en estos gobiernos de Santana hay un descontrol entre si somos federalistas o centralistas, todavía no se ponían de acuerdo. Y entonces por eso Santana ocupa tantas veces la silla presidencial. ¿Por qué? Porque los centralistas tenían un poquito de poder y le hablaban bonito a Santana y decía, sí, vamos a ser centralistas. Y luego los federalistas tenían un poquito más de poder y le hablaban bonito a Santana y dice, ah, sí, vamos a ser federalistas. Entonces, por eso ocupa tantas veces o tantas ocasiones la presidencia y con tantas que eran federalistas y centralistas no se ponían de acuerdo. Pero lo que pasa allá en Texas no es eso, no es la culpa de Santana. A Santana años antes le habían pedido que fuera al territorio de Texas porque se rumoraba, se escuchaba que algunas familias ya se habían pasado de listas en esos territorios de Texas. ¿Qué había pasado? Años antes de todo esto que les estoy comentando, 5,000 familias piden permiso al gobierno mexicano de ocupar el territorio de Texas, que estaba pues prácticamente
no había no había gente en estos territorios. Entonces, estas familias que vienen de las 13 colonias, que vienen bajando, dicen, oye, si me prestas estas tierras, y México le dice, pues sí, pero tienes condiciones. Una de las condiciones es de que no puedes hablar inglés. Otra de las condiciones es de que no puedes hacer aquí ya, bueno, no puedes tener como, te las prestamos, pero no puedes hacer como que gran cosa con ellas, ¿no? Porque finalmente son nuestras tierras, te las vamos a prestar. Sí puedes sembrar, pero que no sean tan grandes. Sí puedes, bueno, les pusieron varias restricciones. Y entonces las familias dijeron, ah, sí, está bien. Pero ¿quién iba a ir hasta allá? Nadie. O sea, estaba como que muy lejano todo ese territorio. Y entonces ellos empezaron a decir, bueno, ¿y por qué no nos quedamos ya con estas tierras? Ellos tienen allá tantas tierras y nosotros nos queremos quedar con estas. Y entonces empezó este movimiento expansionista de Estados Unidos, ya de los norteamericanos, ya los nacidos en tierra norteamericana. Y entonces empiezan obviamente, a hacer ya empiezan a ser como ciudades pequeñas como San Antonio, como otros pueblos un poquito grandes, ¿no? Entonces se enteran de esto y le dicen a Santana, a ver qué onda. Y entonces ellos van, pero el ejército que tenía Santana estaba mal comido, mal vestido, mal preparado, era muy desorganizado y no tenía el armamento como lo tenían los otros norteamericanos. Aparte de que aquí en México la población total de México era de 7 millones de personas, era una nada, imagínense que era, tan solo aquí en la Ciudad de México somos 20 millones de personas, ¿no? En la Ciudad de México, solo en la ciudad. Entonces imagínense que era una alcaldía, vamos a suponer que era la alcaldía de la GAM, eran 7 millones de habitantes en todo, entonces pues no teníamos el armamento ni nada de ese tipo de cosas, y éramos muy pocos. Entonces, mientras tanto allá en Estados Unidos, pues obviamente sí tenían un ejército bien uniformado, bien comido, bien, ¿cómo se llama? Bien armado, bien, todo, ¿no? Bien organizado, o sea, tenían un ejército bien. Y aquí no, entonces, de ahí sale la palabra, ¿se acuerdan de esto? ¿Por qué le decimos gringo? Porque estaban ellos vestidos de verde, el ejército norteamericano, y los mexicanos les decían green, de verde, ven, green, go, ven. Y entonces por eso se les quedó, nosotros por eso les decimos gringos a los norteamericanos, pues de ahí que nace la palabra. Y otra cosa importante de esta guerra, ¿no? Con Estados Unidos, es la creación del chiclets Adams. Yo creo que Alex sí se debe de acordar. ¿Te acuerdas de las cajitas que vendían de los chiclets Adams, Alejandro? Porque seguro Monse y Betsy no se van a acordar. Pero había unas cajitas. Unas amarillas, creo. Unas amarillas que decían, eran cajitas así chiquitas, decían chiclets Adams. Bueno, pues estos chiclets Adams se nacen desde esa época porque el general Adams, junto con el general Santana, tienen ahí unas pláticas, y Adams siempre lo ve mascando algo. Y porque era muy ansioso, les digo que Santana era ansioso. Entonces, lo que mascaba Santana era chicle, pero el chicle, si ustedes han probado el chicle orgánico, ¿nunca lo han probado? El chicle orgánico, lo que ahora llamamos orgánico. ¿No? ¿No lo han probado? Bueno. No, no. El chicle orgánico es duro como no tienen una idea. Y se le quita el sabor de inmediato. Entonces estás mascando, parece como hule, porque finalmente es hule lo que uno está mascando. Entonces, Adams, el general Adams, le dice, oiga, ¿por qué siempre está mascando algo? O sea, ¿qué es lo que trae? Ah, pues es para que no me dé ansia. Gusta, y lo prueba el general Adams y dice, guácala. O sea, está chido estarlo mascando, pero no tiene sabor. Y entonces a este señor se le ocurre añadirle azúcar y se le ocurre añadirle sabor. Por eso la marca Chiclets Adams es precisamente por esta situación, ¿no? Entre Santana y él. Pero bueno, aparte de eso, ¿qué sacamos? Bueno, pues sacamos de que estos territorios fueron vendidos, porque ya no nos quedaba de otra, o sea, ya no había más, pero no lo vendió Santana, ni siquiera estaba aquí en México. Pero bueno, finalmente perdimos la mitad de nuestro territorio, así de sencillo. Lo perdimos. Santana pierde una pierna, y era tan ridículo señor, tenía cosas así muy extrañas en su cerebro, que le hace un entierro a su pierna.
él la pierde en una de las batallas, le tienen que amputar la pierna, creo que era la izquierda la que le amputan, y entonces él está muy afligido por esta situación y dice, hay que hacerle un entierro a mi pierna. Y entonces le hace un entierro a su pierna. Y él tiene ya después de esto, tiene unos dolores horribles, porque pues él sí tenía una, literalmente, así como se llama, o como lo decimos, una pata de palo, que le generaba un dolor horrible. Entonces imagínense que tenía el muñón, ¿no? O sea, el muñón de lo que le había quedado, y entonces en la pierna, ¿no? En la pierna que le había quedado, le tenía un cinturón prácticamente de piel sosteniendo la pierna de pan. Entonces, esta parte de aquí, pues no eran tan modernas como las de ahora, que ya son de titanio y no pesan y toda la cosa. No, en aquella época era un palo, literal. Entonces, tenía dolores muy fuertes, ya en los últimos años de vida tenía dolores muy fuertes en la pierna, que se le empezaban a gangrenar, pero sí tenía como pues dolores muy intensos, ¿no? Entonces ya no pensaba realmente lo que hacía en el gobierno, murió ya grande, no en la locura, porque la verdad es de que no, pero sí tenía algunos, pues algunos, se le iba el avión, por decirlo así, en algunas cosas. Pero bueno, con esto terminamos ya la pérdida de Texas y de estos territorios, no nada más de Texas, sino de Arizona, Nuevo México, etcétera, California, la Alta California, etcétera. Perdemos todos esos territorios y también fuimos engañados de alguna manera. Los norteamericanos, nosotros les decíamos a los norteamericanos, el río Nueces, que está un poquito más arriba del río Bravo, decíamos, es que esa es tu frontera, o sea, ya, o sea, bien, o sea, ya, vamos a quitarnos de tonterías. Hasta el río Nueces va a ser tu frontera. Y los norteamericanos dijeron, no, es hasta el río Bravo, porque el río Bravo, si ustedes lo ven, pasa por casi todo el territorio nacional, ¿no? Casi todo el territorio, la parte de arriba del norte, pasa casi por todo el territorio. Entonces decían, no, hasta el río Bravo. Entonces ya los mexicanos decían, hasta el río Bravo, ya, hasta ahí se quedan. Entonces perdemos todos esos territorios por varias situaciones diferentes. ¿Hasta aquí me entendieron? Porque todavía me faltan algunos temas. ¿Cuáles temas me faltan? ¿Alguien me puede decir? Me falta la intervención norteamericana con pues historia de los niños héroes, ¿no? Que todo el mundo no sabemos. ¿Qué me puedes decir, Monse? Te voy a hacer hablar tantito acerca de los niños héroes. ¿Qué sabes acerca de ellos, Monse? Creo yo que fue por una batalla que, bueno, que se realizó con Estados Unidos, ¿Sí? algo así, ¿En dónde? ¿En dónde se realizó? en el castillo de Chapultepec. Muy bien. Ahora, Ale, te toca. ¿Tú crees en que si hayan existido los niños héroes o no? Pues yo digo que sí. Sí existieron. Bueno, Betsy, ¿ya puedes escucharnos o todavía falla un poquito tu celular para comentar? Yo creo que todavía falla. Ok, bueno. Pues sí existieron los niños héroes, pero no como nos lo contaron en la escuela. Ya ven que nos dicen que estos niños héroes, estaban castigados y que no sé qué, y que bueno, defendieron el castillo y uno se aventó. Nada, todo eso no sucedió, pero sí existieron. Hay registros en el colegio militar que estos niños existieron. Por lo general eran hijos de generales que ya eran, bueno, que pertenecían al ejército mexicano. Algunos de ellos no estaban tan chicos como lo dice, porque había niños de 12 años. El más chiquito creo que tenía 14 años. No recuerdo quién era, pero era de 14 años. Y no es que estuvieran castigados porque se habían portado mal. No, sino que era el colegio militar, ahí vivían. Entonces a veces decidían ir a su casa y otras veces no decidían ir a su casa. Finalmente corre el rumor de que ya están aquí los norteamericanos
invaden México, pero lo invaden porque nosotros le debemos dinero, ¿no? Y no teníamos cómo pagarle, era una de las causas por las que ellos nos invaden. Otra cosa importante, aquí en México llegó un grupo de irlandeses a combatir en contra de los norteamericanos. Y fue una cosa muy triste cuando en el Palacio Nacional ondea la bandera norteamericana. Esto quiere decir que nosotros perdimos esa batalla y fue una batalla tremenda. Murió muchísima gente, nos agarró de improviso, de alguna manera. El ejército que teníamos era muy pobre, entonces no pudo realmente pues hacer mucho. Pero hay una batalla importante, esta batalla se da en Churubusco, la batalla de Churubusco, ahí cerca de la estación General Anaya, como a 2 cuadras de ahí. Hay un museo que se llama el Museo de las Intervenciones y en este lugar se dio una batalla importante y aquí es en donde llegan este grupo de irlandeses que no se sienten contentos, o sea, no encuentran como su lugar en Estados Unidos y vienen a México diciendo, bueno, hay tierras, ¿no? Para poder hacer una nueva vida. Y entonces este batallón de San Patricio llega a México, combate junto con General Anaya, y hay una parte de la historia en la que dice que cuando llega el batallón de San Patricio allá con el General Anaya, le dice, necesita ayuda, y dice, si no, no estaría aquí, o sea, si no necesitara ayuda, usted no estaría aquí. Y entonces se ponen a combatir, pero el resultado es catastrófico. El ejército norteamericano, pues se lleva o atrapa o bueno, sí, pues captura al batallón de San Patricio, unos murieron en batalla y los que quedaron vivos tuvieron un destino tremendo. Al general, al responsable de este batallón, lo detienen, se lo llevan hasta con el ejército que le queda, con el batallón que le queda, se lo llevan hacia Chapultepec y ahí en vida, todavía ya, pues, algunos ya, pues, heridos, uno a uno el ejército norteamericano los ahorcó. Y al último que mata es al responsable de ese batallón. Entonces él ve cómo van matando a cada uno de estos integrantes. Fue tremendo, fue horrible. Fue un castigo muy fuerte para ellos. O sea, como que los norteamericanos se sintieron traicionados por este batallón. Y entonces, cada año festejan a este noble batallón de San Patricio ahí en este museo con conciertos de gaitas. Mucha gente se pregunta, ¿por qué luego hay gaitas ahí en este lugar? ¿Conocen ese museo, el Museo de las Intervenciones? Si no lo conocen, vayan porque, bueno, les muestra la historia de una manera tan bonita que no se van a aburrir en lo más mínimo. En este lugar encuentran a la entrada cañones que se utilizaron en esta batalla, son originales. Encuentran también los hoyos de las balas o de los cañones ahí en este museo, ¿no? Afuera ahí los encuentran. Una placa grandísima donde están todos los nombres del batallón de San Patricio. Antes de ser era un monasterio. Ahí vivían algunos monjes y ahí dejaron, bueno, más bien recrearon nuevamente la cocina que ellos tenían, que los monjes tenían, el jardín que tenían, el comedor que tenían, y en la parte de arriba está el trono de Iturbide, está la capa de Iturbide, creo, están algunas banderas originales, algunos documentos, no creo que sean los originales, se les llama copia original o copia del original, firmados por gente muy importante. Y lo más bonito que tienen, digo, tienen muchas cosas muy bonitas, pero tienen una maqueta muy grande en donde te muestran la batalla de General Anaya, ¿no? Ahí en Churubusco, la batalla de Churubusco. Tienen ahí también el rostro en bronce de Maximiliano, que fue nuestro segundo emperador en México, y tienen la carreta por la que viajaba Benito Juárez. Y si ustedes ven la carreta, conocen la carreta de la que tenían Maximiliano y Carlota, que está en el castillo de Chapultepec, es una cosa hermosa, es como la de la Cenicienta, así muy, muy bonita, esa carroza. Y acá en este museo tienen la carroza muy austera,
por la que viajaba o con la que viajaba Benito Juárez. Entonces, si tienen la oportunidad de ir a ver ese museo, háganlo, está bellísimo. Pero bueno, terminamos aquí. Todavía me faltaron los tratados de Córdoba, pero les tengo noticias. En los foros, porque ya me faltan 9 minutos, en los foros está el foro del plan de trabajo y está el otro foro que es el foro de dudas, que yo no le puse, ya, bueno, tiene otro nombre, pero sí está como foro de dudas, ya te metes y ya es otra cosa, es material. Esos materiales que yo te estoy dando te van a ayudar muchísimo para hacer tus trabajos que tienes que hacer de la tercera unidad. Prácticamente ya te lo estoy haciendo yo. ¿Qué vas a encontrar en estos materiales? Vas a encontrar la película de Hidalgo, que es una película que muy poca gente conoce y es de las más realistas que tiene, que se llama Hidalgo, la historia jamás contada. Está hermosa la película, véanla, vale mucho la pena. Está una serie de biografías, mini biografías. Está la de Morelos, la de Santana, la de Guerrero, me parece, Iturbide, y lo más importante de estas, porque duran alrededor de 8 o 9 minutos, es que te dicen quién era la persona y en qué momento de la historia participa y cómo participa. Entonces, aquí te da, o sea, si se te fue algún dato en esta clase, pues ahí lo vas a obviamente a recuperar. Está muy bien realizado estos trabajos, es de Clio. Otra de las cosas que hay también importantes es un documental que hace Paco Ignacio Taibo II, no sé si lo conozcan, es un español que vino a México hace muchos años, ya se quedó aquí en México, él es español, pero le gusta mucho la historia de México, y él hace, aparte de hacer libros, hace documentales con el History Channel, me parece, y aquí te muestra uno, está en 2 partes, sobre la batalla del Álamo, que es la pérdida de los territorios, ¿no? Lo tengo así como materiales adicionales, ¿vale? Tienen algunas lecturas también ahí importantes que también les va a ayudar para hacer su trabajo. Está un documental en 3 partes que dice Hidalgo sin censura, pero pueden ver la película, o sea, porque les digo, en 3 partes. Tengo también, aquí lo estoy viendo, la guerra de los pasteles, que también me faltó, ese tema también me faltó, y dura aproximadamente unos 15 minutos, 10 minutos, y también te da datos muy importantes. Y está el Tratado de Guadalupe Hidalgo, también aquí. Les conseguí las cosas lo más pequeñito, ¿no? Lo más largo es el de Paco Ignacio Taibo II y la película. Todo lo demás es muy pequeño. Y tienen aquí aquí les puse, aquí lo estoy viendo, dice material para actividad en el foro de aprendizaje. Tienen 2 lecturas. Una se llama Estados Unidos y el mundo en el siglo XXI y la otra se llama Estados Unidos y América Latina a principios del siglo XXI. Les va a servir para hacer su trabajo. ¿Qué te piden en este trabajo? ¿Quieren que se los comparta? Ustedes me dicen cuando se vea, ¿les parece bien? ¿Sí lo ven? No, aún no. Ah, no, ya. Ahora, bueno, aquí estamos. Déjenme aquí. A ver si lo abre rápido. Monse, si quieres decirme de una vez tus dudas, te las voy, me las vas diciendo y te las voy respondiendo en lo que abre. Bueno, la duda que tenía era sobre el ensayo. Más o menos debe ser una cuartilla, más o menos, o... Igual y te va a salir un poquito más de una cuartilla, Monse. Igual un poquito más. Porque el tema está pesadito. Pero aquí, es la de experiencia de aprendizaje, ¿no? Es el ensayo. Aquí está. Dice, no, esta es la de investiga la intervención norteamericana. Bueno, con todos los materiales que les dije, ustedes pueden sacar esto. La pregunta es muy importante. En la actualidad, ¿podemos hablar de una intervención norteamericana? Contéstenmelo rápido. ¿Sí o no? ¿Podemos hablar de una intervención norteamericana? ¿Ale? Consideraría que en unos aspectos sí.
Ok, entonces en esos aspectos me imagino que en el económico, porque tenemos muchas empresas norteamericanas aquí en México, eso es como una intervención norteamericana de alguna otra manera, ¿no? Entonces hay que poner atención en esto, ¿sí? Y la otra actividad que tienen que hacer es la del ensayo, la que me decía Monse. Aquí nos dice nos muestra una lectura que considero que es buena, pero yo les añadí otra, ¿sale? Otras 2 o 3. ¿Por qué? Porque el texto que nos muestra aquí es completamente jurídico. Y lo que quiero que entiendan es otra cosa, ¿sale? No es que esté mal, sino que algo adicional. El propósito es reflexionar sobre el tema que si México se considera actualmente como un país independiente en los ámbitos político y económico, principalmente en el contexto de emergencia del COVID-19. Indicaciones. Lee el título, el texto titulado. Estos son los que yo les pongo para poder responder la pregunta. Interpretación sobre el desarrollo económico de México en el siglo XX. El otro es reto y perspectiva de la dependencia económica mexicana. Y la otra es, la pregunta, dice, reflexiona la siguiente pregunta. México atravesó por un proceso de independencia que lo consolidó como una nación soberana. Hoy en día, frente a un contexto como la pandemia del COVID-19, ¿podemos considerar a México como una nación independiente, tanto en la toma de decisiones como en la obtención de los insumos para enfrentar esta situación de emergencia? ¿Y por qué? Ustedes, a través de estas dos lecturas, me van a contestar. Este es el ensayo que dice Monse. Por eso te digo que igual y no te va a salir una cuartilla, igual te va a salir una cuartilla y media, ¿vale? Acuérdense de cómo van los ensayos. Entonces, dudas, me falta un minutito. ¿Dudas? Ale, Monse, Betsa. No, yo ya no. De mi parte, ninguna, profesora. Ninguna. Bueno, cualquier cosa que no entiendan, ustedes me mandan mensaje por correo electrónico y yo les respondo sin mayor problema, o si quieren hacemos una videollamada rapidísima por medio del Zoom para que yo te vuelva a explicar. Pero ustedes vayan a de materiales adicionales y ahí van a encontrar absolutamente todo. Y ahí van a encontrar, les digo, otra lectura, y ahí te digo, material para actividad de foro de aprendizaje. Es cosa de que ustedes entren a este foro y van a encontrar todo el material. Acuérdense que los materiales que yo les dejo es a libertad, por eso les dejo tantos. Ustedes, el que quieran elegir, bueno, todos la verdad, son muy, muy buenos. Entonces, pues yo me despido, ya se me va a acabar el tiempo y no me gusta que se me corte así de momento. Me despido y muchísimas gracias de verdad por estar en estos momentos. Y pues yo espero que haya servido la clase y pues me despido, que les haya gustado mucho también, espero eso, y que hayan entendido también el tema. Levanten la manita si le entendieron, porfa, antes de despedirnos. Ok, muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias. Bueno, pues yo me despido, les mando un abrazo, espero sus trabajos, espero sus actividades. Me dio gusto estar con ustedes. Cuídense mucho. Nos vemos. Igualmente, profesora, excelente noche. Hasta luego.